Buenos días. Bienvenidos al primer episodio de podcast con Norman Galvez y Gabriel Jauregui. El día de hoy vamos a hablar desde House y un análisis a la mentira. Hace pocos días me encontraba con mi abuela hablando sobre los políticos del país. Estábamos en la sala tranquilo, tan solo unas pocas horas antes de que se haga la cuenta de votos de las elecciones nacionales. Pero más que una conversación, era ella diciendo una verdad que la mayoría de adultos no nos ocultan, pero tampoco se atrevan a decirnos por voluntad. Sean políticos, doctores o adultos, todos mienten. En parte lo que decía es verdad, pero a la vez podría decir que en una parte incompleta. No solo los adultos mienten, yo tampoco impugno aunque no sea adulto. Todos hemos llegado a mentir en algún momento, ya sea para ocultar algún secreto de nuestros padres cuando eran más pequeños o simplemente para jugar una broma. La mentira realmente yo la veo como una herramienta. Herramientas polémicas, pero siguen siendo una herramienta al fin y al cabo. Estoy consciente que esto es inmoral e hipócrita de mi parte, siendo yo el que está haciendo el ensayo analizando la mentira en sí, pero hay muchas obras y situaciones en las que las mentiras y tener dos lados ha servido para solucionar problemas con la gente. Mentir puede parecer algo sucio, algo inmoral, pero en algunos contextos es lo único que queda. Todos mienten, algunos para ocultar, otros para sobrevivir. Hay un personaje en un drama médico el cual me gustaría usar para hacer futuras referencias sobre la hipocresía y la moral. Estoy hablando de Gregory House, también llamado como Dr. House. Hay múltiples razones por las que yo he decidido escoger este personaje, pero lo principal de ellas es que el Dr. House repite a lo largo de la serie la frase "todos mienten", por no mencionar que también se explora los límites morales de la medicina. Continuando la idea de House, la mentira es un acto que se repite muy a menudo, por no decir en todos los capítulos. Los pacientes la utilizan las mentiras como herramientas para proteger su privacidad, ya sea para bien o para el mal, siempre haciendo que termine dificultando el diagnóstico de alguna manera, forzando a que House utilice sus métodos poco ortodoxos para llegar a la verdad. Pero, ¿es esta mentira justificada? Después de todo, lo hacen para proteger su privacidad. Con todo eso abordado, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Está House en lo correcto? Las técnicas que usa para llegar a la verdad pueden variar múltiples veces en un mismo episodio, pero la que más he notado que se repite es la manipulación con el uso de la culpa para hacer sentir miserable al objetivo y que entre en razón. Pero todo buen escritor tiene que ser buen lector. Lo que quiero decir es que él también es miserable y se alimenta de su propia mentira. House tiene dos tormentos que son tanto físicos como psicológicos. Físico por el dolor de la pierna, que ya todos conocen, y psicológica por la constante negación en la que vive sobre sus sentimientos. Por esa razón, él oculta en una fachada de cinismo y de constante sarcasmo, llegando al punto en el que nos preguntamos qué tan deshumanizado es House. Pero hay un episodio que, para mí, explica mejor que ningún otro quién es House y por qué actúa como actúa. Este capítulo se llama Three Stories o Tres Historias, y es considerado por muchos el mejor de toda la serie. Lo que hace tan especial es que, a diferencia de los demás episodios, este no gira en torno a un paciente específico, sino a una clase. A House lo obligan a dar una lección universitaria a un grupo de estudiantes de medicina, pero fiel a su estilo, él no da una clase tradicional. En lugar de eso, les cuenta tres historias clínicas aparentemente distintas. Tres pacientes con dolor en la pierna. Las va narrando con su sarcasmo habitual, haciendo bromas, quitándole peso a todo. Pero mientras las historias avanzan, empiezan a mezclarse detalles, incoherencias, cosas que no cierran del todo, hasta que nos damos cuenta, una de esas historias es la suya. Ahí entendemos todos. La clase no era una lección para los estudiantes, era una confesión disfrazada. House usa ese espacio como un escudo para hablar de sí mismo sin tener que admitirlo directamente, para no enfrentarse de lleno con su trauma, con su dolor. Literalmente convierte su historia personal en un caso más, y lo hace como siempre lo hace, omitiendo lo emocional, cubriéndolo todo con técnica médica, con lógica y con cinismo. Porque si habla desde la emoción, entonces se hace vulnerable, y eso es algo que House no sabe o no quiere hacer. Es en ese episodio donde vemos con más claridad la ironía de su personaje. Alguien que se dedica a descubrir la verdad en los demás, pero que se miente a sí mismo todos los días. Alguien que rompe a los demás para llegar al fondo de sus secretos, mientras mantiene los suyos bien enterrados. Pero todo esto es solo una serie. En cierto modo, en ese escenario se está usando para el bien. Lamentablemente, la realidad siempre suele ser más cruel. Por ejemplo, la gente que llega a tener este tipo de herramientas a su disposición suele usarla de maneras que solo otorgan beneficio a ciertos grupos selectos de gente. El ejemplo más obvio donde esto ocurre es en las organizaciones que tienen niveles jerárquicos.
Cito: la doble moral, una de las prácticas más perjudiciales, se manifiesta cuando los directivos exigen estándares éticos y de desempeño que ellos mismos no cumplen. Este tipo de comportamiento no solo desmoraliza a los empleados, sino que también genera un ambiente de hipocresía, favoritismo y desigualdad. Los líderes que caen en estas prácticas suelen priorizar sus intereses personales por encima del bienestar colectivo, ignorando cómo sus efectos, acciones, la cohesión y la productividad de su equipo. Directivos sin escrúpulos, un análisis de la doble moral en el trabajo, por Carlos Guillermo Gallardo Heredia. Este tipo de hipocresía estructural es aún más evidente cuando observamos cómo ciertos líderes actúan de manera distinta según a quién tienen enfrente. Exigen honestidad, ética y sacrificio a quienes están debajo, pero se vuelven silenciosos, complacientes o incluso sumisos cuando están frente a alguien con más poder que ellos. Es un juego de máscaras que se ajusta según la dirección de la jerarquía. Gallardo de Heredia lo describe así: algunos directivos adoptan tácticas serviles, arrastrándose metafóricamente ante quienes tienen mayor poder. Este comportamiento, disfrazado de lealtad, busca asegurar su posición o un posible ascenso, a menudo a costa de la dignidad de los empleados y del equilibrio organizacional. En ese entorno, la mentira no es solo un desliz moral, es una estrategia de supervivencia. Se miente para proteger la imagen, para sostener la estructura o para encajar. Pero al hacerlo, se instala un doble estándar que castiga la sinceridad y premia la obediencia disfrazada. La doble moral deja de ser una contradicción interna y se convierte en una política institucional. Entonces, para finalizar, ¿qué significa todo esto? ¿Deberíamos mentir o no? Finalmente, la mentira dejará de ser el tabú que todos los adultos le niegan a sus hijos hasta que sea otro adulto más. Por más que me aterra decirlo, la respuesta solo las puede proporcionar ustedes como miembros de la sociedad. Con todo esto dicho y hecho, me despido. Chau.